palabras, porque hay muchas maneras de definir la economía. Es similar a la filosofía, ¿no? Por ejemplo, es la ciencia que estudia el qué, cómo y para quién producir. Eso es un concepto. ¿Alguien me puede decir otro concepto de economía? Jenny, a ver qué dice. A ver, los leo. Administración de la casa, claro. Ganancia mediante bienes y servicios. Ok. Ya, la definición que me acaba de escribir Angie Maita es una definición que se relaciona más a la palabra, ¿no? A la etimología. Ya que economía significa la administración de la casa. Ojo, eso a mí me confundía. Por ejemplo, cuando yo decía administración de una casa, eso será economía, pero si una casa es algo pequeño, pensaba yo. Ya luego cuando entré a la universidad, ¿cómo economía va a ser administrar eso? Entonces me suena administración, no me suena economía, ¿no? Sucede de que las casas en la época de la Grecia antigua no eran como las que son ahora. Las casas en la antigua Grecia eran como unas casas hacienda, ¿sí? Por ejemplo, tenían esclavos, tenían tierras, tenían grandes parcelas de tierra, tenían en este caso, a ver, claro, ciencia de la escasez. Entonces, una casa en la época griega no era un terreno pequeño, lo puedo comparar más a una hacienda, en la época colonial, donde habían esclavos, donde habían terrenos grandes, donde eran familias extensas, y no solamente tenías que preocuparte porque coman los miembros de tu familia, sino los esclavos también tenían que comer. ¿A dónde voy a mandar a la clase trabajadora? O sea, a los esclavos los mando a esta chacra, los mando a la chacra de mi hermano. Entonces, administrar una casa hacienda griega era más complejo. Sí, incluso vivían con un conjunto de familias. Sí, entonces por eso que a veces la definición administración de la casa confunde, pero es una casa hacienda. Es así, complétenlo así. Entre paréntesis, casa hacienda. Sí, entonces en una casa hacienda no vivían 3 ni 4 personas. Podían vivir 20, 50. Incluso los espartanos tenían más esclavos que los griegos incluso. Bien, ahora, a ver otro concepto de Manuel Vicente. Ciencia de la escasez que se da con los recursos escasos. Xiomara dice, es una ciencia social que está ligada a actividades del hombre, ya que sin el hombre no hay economía. Estudia la mejor administración, la mejor asignación sería la palabra, de recursos escasos. Además, que sea ciencia debe tener un método de estudio propio, lenguaje propio. Casa hacienda es el significado que le dio Genofonte. Es que, obviamente, si Genofonte, que también vivía en esa sociedad, le da ese significado, es porque es verdad. Sí. Fue más específico. Bien, siguiente diapositiva. Pero está bien en lo que dice Manuel Vicente. Bien, ese es el proceso económico. Es el conjunto de actividades económicas que realiza el hombre. ¿Sí? Por eso es una ciencia social. ¿Sí? Porque es una acción humana. ¿Sí? Al haber intercambio, al haber comercio, hay interacción humana. Por tanto, es una ciencia social. Vamos a iniciar previamente con la inversión. ¿Sí? Luego tenemos producción, circulación, distribución y consumo. Distribución hace referencia a dinero, nada más. ¿Sí? Vamos con la siguiente diapositiva.
Producción. Es una etapa del proceso económico donde se utilizan los factores productivos, ¿no? Además se genera valor agregado. ¿Quién me puede, por ejemplo, definir qué entienden por valor agregado? Aquí, por ejemplo, una clase, si yo estoy dando una clase de inglés online en donde no he invertido nada, solo es mi tiempo, ¿estaré generando valor agregado? Por ejemplo, ¿ustedes creen que los influencers generan valor agregado? Los youtubers, las personas que realizan streaming, las personas que se dedican al deporte. ¿Qué son esos? Ahí hay que actualizarnos, Manuel, un poco. Ok, a ver, vamos entonces a definir valor agregado. Vamos a buscar la definición. A ver, es el valor añadido, ¿sí? En economía, y es la diferencia entre el importe de las ventas y las compras. Por decir, yo compro, por ejemplo, madera a 100 soles. Creo una mesa y la vendo a 150. El precio de costo fue 100. El precio de venta fue 150. Y he generado valor agregado. ¿No? Nosotros lo conocemos en el día a día como ganancia, ¿no? Mi margen de ganancia. Sí, es la diferencia entre lo que te cuesta un bien o servicio y el precio al que lo vas a vender. Sí, por ejemplo, entonces en la producción yo genero valor agregado. Sí. Claro, es la finalidad por la cual nosotros ponemos un emprendimiento, por el cual existen empresas. Sí. Ahora vamos con lo siguiente. Se utilizan los factores de producción, ¿no? Ok. Capital, trabajo, naturaleza. El más importante es el trabajo porque interviene el ser humano. De materia bruta a materia prima surge bien. Buenas preguntas, Manuel, pero lo vamos a ver luego. Algunos ejemplos. Siguiente, por favor. Bien, justo es lo que tú estabas preguntando. Proceso productivo. Tenemos la materia bruta, son elementos en estado natural. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Es que el hombre todavía no ha intervenido. ¿Sí? Recuerden, ¿no? La economía es ciencia social porque interviene el hombre. ¿Sí? Por ejemplo, me encuentro oro, pero el oro no viene puro. El oro está mezclado con otros minerales. Es materia bruta. ¿No? Cuando yo ya lo extraigo de la naturaleza por acción del hombre, se convierte en materia prima. ¿Sí? La materia prima, ¿no? Aquí entra acción del hombre. ¿Sí? Ahora va aumentando el valor agregado por la acción humana también. El insumo son bienes intermedios o transformados. O nuevamente aquí interviene la acción humana. Y el bien final. Nuevamente interviene la acción humana. Y tiene más valor agregado. Sí, por ejemplo, ¿no? Ustedes no sé si han escuchado sobre la lana de alpaca.
Si por ejemplo la alpaca está viva, ¿no? Es materia bruta y tiene la lana en el cuerpo todavía. Todavía no se le ha quitado. Ahora yo le quito la lana, ¿no? Trasquilo ese animal. Es materia prima, está sucio, pero ya lo extraje de la naturaleza. Ya tiene un valor, yo lo puedo comprar así tal cual, pero no va a valer tanto. Ahora yo lo proceso, lo transformo en hilos, ¿no? Hay un proceso incluso tradicional, ¿sí? Yo también puedo comprar ese producto, ¿sí? Va a aumentar su valor porque ya no es materia prima, ya no es lana que está con impurezas, sino que ya la transformaron en lana, en pequeños hilos. Ahora, con esa misma lana, con acción humana, puedo generar una chompa. Y el precio va a ser mayor. Si lo que ha ido a, por ejemplo, a Cusco, bueno, cuando preguntas una chompa de lana del pack es caro, te lo venden en dólares. El valor agregado va aumentando también por la acción del hombre, ¿sí? Siguiente. Bien, ese es el proceso que nos confunde mucho a veces. Aquí hay traslado. Aquí va a haber traslado de los productos hacia el mercado, ¿sí? Por lo tanto, también, ojo importante, se determina el precio de los productos, ¿sí? Entonces, circulación es el traslado de la mercadería. ¿Y por qué se van a fijar los precios aquí? Se van a fijar los precios porque, imagínense, ¿cuánto vale el kilo de papa en provincia, en Huancayo? ¿Y cuánto vale el kilo de papa en Lima? ¿En dónde va a ser más barato? ¿O en qué departamento es más barato los productos agrícolas? Claro, ¿y por qué en Lima es más caro? No solamente porque quieren ganar más, sino también por el traslado. Ojo, o sea, el camión no va a traer gratis la mercadería. Los camiones, mayormente algunos, trabajan a base de petróleo, ¿no? Usan combustible. Te cobran también. No todos los productores tienen un camión, ¿sí? Entonces, claro, o sea, cuando yo traslado, una vez que yo ya he trasladado, el camión ya me cobró, yo ya puedo determinar el precio. Ya sé cuánto me cobraron a mí en trasladar mi mercadería. Ahora me la han dejado en el mercado, en el mismo mercado. Entonces allí yo puedo determinar el precio. Antes de ser trasladado, yo sé cuánto lo van a vender en Lima. No, ya tiene que haber sido trasladado. ¿Sí? Entonces, siguiente, circulación es traslado. Ok. Distribución. Es la etapa donde se realiza el pago o retribución a los factores que participaron en el proceso. Entonces, ¿cuál es el de todos esos factores productivos? ¿Cuál ustedes consideran más importante, por ejemplo? ¿Y por qué? ¿Por qué ustedes consideran que ese sería el más importante? Por ejemplo, yo puedo decir para mí es el capital, otro puede decir para mí es el trabajo. Por ejemplo, ¿no? Yo considero que hay dos que son importantísimos, ¿no? Que es el trabajo humano y el capital. ¿Sí? Bien, por ejemplo, el pago que yo le doy al trabajador es el salario, a la empresa es ganancia, al Estado es el impuesto, al capital es el interés y a la naturaleza es la renta o alquiler. ¿Sí? Todas estas retribuciones son pagos monetarios.
¿sí? Todos son pagos. Para eso eso nosotros lo conocemos en economía como distribución. No lo confundan con traslado, ¿sí? Porque en qué etapa yo traslado la mercadería, no es distribución, es circulación. ¿Y en qué etapa, no? Se reciben salarios, intereses, rentas e impuestos. Ahí es diferente, ahí es la distribución. Pero vamos con la siguiente diapositiva. La etapa del consumo. Aquí la palabra clave va a ser satisfacción de las necesidades. ¿En qué etapa se realiza, ¿no? La satisfacción, ¿no? Obtenemos satisfacción de las necesidades, es en el consumo, ¿sí? Ahora, ¿qué va a suceder? Tenemos también una relación entre el consumo y el ingreso. Sí, por ejemplo, este incluso viene a un examen de San Marcos. ¿Qué sucede? ¿Ustedes qué creen? Si yo tengo más dinero, ¿gastaré más en comida o menos en comida? Por ejemplo. Si yo cada día, por ejemplo, gano 1000 soles más, ¿ustedes creen que yo gastaré en comida proporcionalmente? ¿O qué harían ustedes? Porque hay una ley relacionada a la comida y al aumento del ingreso. A ver, vamos con la siguiente diapositiva. La ley de Engel. A medida que se incrementan los ingresos, se gasta una menor proporción en alimentos. Por ejemplo, ¿no? O sea, ustedes creen que por más dinero que tenga Bill Gates o el millonario que acaba de comprar Twitter, ¿ustedes creen que él podría gastar $1 millón de dólares en comida? El dueño de Tesla, ¿no? Elon Musk. ¿Ustedes creen que cuántos platos de comida él puede pues, comer en un día? A lo mucho quizás 10, 20. No puede comer 100 ni 1000. Entonces, por más que sea millonario, gasta una menor proporción en alimentos. Simplemente porque nos vamos a saciar. No podemos comer todo el día. Claro, no gastaría tanto incluso ni en comida, ¿no? O sea, nos vamos a saciar. Cuando comemos va a haber un punto en que vamos a saciarnos. ¿Sí? Entonces, esto lo identificó Engel, ¿no? Ernest Engel. A ver, vamos a ver una pregunta de Manuel Vicente. Si tuviéramos que situarlo descrito en una de las fases del proceso económico, ¿en cuál sería y por qué? Ya, bueno, de ahí tengo que intuir que tú has pagado por esa clase, ¿no? Sí, dime, Grecia. Ya mira, si tú ya recibiste la clase y estás satisfaciendo tu necesidad, entonces sería consumo. Porque en el consumo, ¿qué sucede? Satisfacción de las necesidades. Si tú tienes el deseo de ingresar, ¿sí? Tú tienes el deseo de ingresar, entonces tú tienes la necesidad de aprender. Tú tienes la necesidad de que te enseñen, de tener un servicio. Es como si yo te dijera, ¿no? Estás en un concierto de música que te gusta. O sea, te gusta un grupo y estás en el concierto. Estás consumiendo ya el producto. Entonces yo lo sitúo en el consumo. Sí, quiere decir que Angel explica que tener mucho dinero no es igual a gastar mucho. Dice, quiere decir que explica que tener mucho dinero no es igual a gastar mucho.
Ya, lo que Angel quiere decir es que hay una relación inversa. O sea, entre más dinero, o mejor dicho, él se da cuenta que los pobres gastan un porcentaje muy alto en comida, ¿no? Entonces, si el pobre gana 900, va a gastar 80% en comida. Y bajas, si ganas 3000, solo gastas 1500 en comida. Si ganas 5000, solamente vas a ganar 2000 soles. Ahora, lo que me comentas es que tener mucho dinero no es igual a gastar mucho. En teoría, sí, o sea, estás en lo correcto. Pero más que tener mucho dinero, lo que él nos quiere indicar es que las personas así, más pobres gastan mayor porcentaje en comida. Pero ojo, es que él solamente habla de comida. O sea, no habla de gastos en general, no habla de otro tipo de gastos, solamente va a hablar de la comida. O sea, él solamente su único análisis va a ser de los alimentos, nada más. A ver, siguiente diapositiva. Ojo, a ver, aquí les quiero hablar de Malthus, ¿sí? Mire, Malthus era un británico de la escuela clásica. Era una persona que hizo un artículo, ¿sí? Que se lo escribió a su padre. Bien, aquí les pongo en contexto, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado en YouTube, en redes sociales, hay personas que les prometen un futuro brillante si cambian una cosa. Por ejemplo, ¿no? Ahí dicen, si cambiamos la constitución, el Perú va a ser como Japón, el Perú va a ser como Estados Unidos. No va a haber ningún analfabeto, solo si cambiamos la constitución, o si, por ejemplo, eh, que el Estado eh, invierte en tal cosa y les prometemos el paraíso. No sé si ustedes han oído, por ejemplo, ese tipo de propuestas, que quizás es un poco exagerado, ¿no? Por ejemplo, que si tal ley existiera ya no habría más delincuencia. Si hubiera pena de muerte ya no habría tal delito. Ya. Yeah. O por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas promesas ha habido? ¿No? En la época de Malthus, las promesas eran más exageradas todavía. ¿Qué existía? Esas propuestas antes eran más exageradas. Y Tomás Malthus le escribió a su papá y le dice, se llamaban los socialistas utópicos. Eran franceses en su mayoría. Te prometían un mundo ideal si es que ellos llegaban al poder. Dennos el poder y nosotros vamos a hacer maravillas. Y Malthus le escribió a su papá y dice, ellos están prometiendo algo que no van a poder cumplir. Y le explica a su papá por qué. Y le explica. Ustedes no sé si recuerdan por qué se rebeló el pueblo francés. A ver, Vicente, que escribes en el chat, ¿por qué se rebeló el pueblo francés? ¿Ustedes recuerdan la Revolución Francesa, el Luis XVI, le cortan la cabeza al rey? ¿Por qué le cortan la cabeza al rey? ¿Qué sucedía? Hubo una hambruna en Francia, no sé si recuerdan. Hubo una crisis, hubo una hambruna, faltó comida. Y la burguesía pues explotó este hecho, es la falta de comida. Y él decía, mientras ustedes no tienen comida,
el rey Luis XVI está comiendo banquetes. Usaron eso como para su campaña, ¿no? El pueblo muere de hambre y la realeza bota la comida. El pueblo muere de hambre y nos piden más impuestos. Y ellos decían, no, si nosotros llegamos al poder, va a sobrar la comida. Va a haber comida para todos. ¿No? Era algo bonito, ¿no? O sea, que nadie muera de hambre, es algo muy bonito, suena muy bien y es lo correcto. Pero Malthus le dice a su padre, lo que dicen los socialistas no va a suceder, porque la población se duplica cada 25 años, pero la comida no se duplica cada 25 años. Es decir, en esa época las personas tenían muchos hijos. La población crecía demasiado rápido y los alimentos más lento. No existía la tecnología como ahora, ¿no? Entonces él dice, va a haber un momento en que va a haber tantas personas y poca comida que no va a alcanzar comida para todos. Nuevamente, el tema principal es la comida. ¿Recuerdan que Angel había hablado solo de comida? Ahora, Malthus nuevamente va a hablar de comida. Solamente hablando, ¿por qué? Porque en esa época hubo países que no tenían que comer, hubo hambruna, como en Francia. No sé si recuerdan que en Irlanda también hubo una hambruna, que está al costado, que es parte de Gran Bretaña. La hambruna de la papa creo que hubo una, que no fue tan antigua, murieron muchos irlandeses. Entonces, esos economistas van a hablar de la comida, porque vieron muchas hambrunas. Incluso en África, en la década de los 80 también hubo una hambruna. Y entonces, ¿qué decía? De que simplemente lo que los socialistas prometen es falso, porque para que eso suceda tiene que morir gente. Eso es lo que decía Malthus. La naturaleza es tan sabia que genera guerras y pestes para que la comida no falte. Imagínense, por ejemplo, si fuéramos eternos. También lo dice. Si no existiera la muerte, el mundo sería inhabitable. Las casas serían demasiado pequeñas. No habría espacio para caminar. El planeta Tierra tiene un espacio ilimitado. Y si fuéramos inmortales y no pudiéramos morir, imaginen, no podríamos caminar. El planeta estaría... Y ojo, tampoco habría comida. Si no existiera la muerte, no habría comida tampoco. Entonces él dice, la naturaleza es sabia que existe la muerte. Es tan sabia, dice la naturaleza, que genera guerras y pestes para que la población disminuya. Eso se lo dice a su papá nada más. No es que él escribió un libro donde dice cosas muy directas, ¿no? Con una finalidad de asustar ni nada de ello. Solamente, como le comento, se lo escribió a su papá. ¿Sí? Siguiente diapositiva. La inversión es la adquisición de más factores productivos que permiten garantizar la nueva producción. Se utilizan los niveles del ahorro. ¿Sí? Entonces, luego del proceso económico, ¿sí? Yo lo que puedo realizar es la inversión, ¿sí? Que es una etapa previa a la producción. ¿Sí? Ahora, Cristel, ¿crees que puedas presentar la otra diapo? Una que tiene preguntas nada más. Lo voy a reenviar, es seminario 9, 10 y 11. Sí, mejor reenvíamela, por favor. Ya, la última, por favor. Las últimas páginas. Ya, retrocede, por favor.
creo que hay una pregunta sobre este tema. Creo que la página 5 o 7. Ya, vamos con las últimas preguntas, que son simples, ¿no? Creo que incluso ya lo hemos resuelto anteriormente. Sí, esas ahí. Son más descriptivas, no entran todavía el análisis. Sí, empezamos con la 1. A ver, por ejemplo, la número 1. Adam Smith promovió la idea de la mano invisible y división del trabajo. ¿Cuál era el objetivo de esta última? ¿No? Estamos hablando de la división del trabajo. Ojo, claro, no tiene nada que ver con el tema anterior, pero sería bueno que al finalizar una clase tengamos en claro lo que es pensamiento económico. Para empezar, Adam Smith escribió su libro, ¿no?, en 1776, Padre de la Economía Moderna. Sí, era escocés, pero vivía en Gran Bretaña. La división del trabajo. La respuesta aquí tenemos que tenerla clara, es la productividad. ¿Sí? La productividad. Él describe una fábrica de alfileres, ¿no?, donde él dice, ¿no?, como cada uno se especializa en un proceso, pueden producir más alfileres en menos tiempo. Entonces ahí la respuesta sería productividad. Son conceptos que vamos a ver luego. La número 2. Ahora, antes de Adam Smith aparecieron los fisiócratas. Consideraban que la economía estaba gobernada por leyes. Sí, vamos a enviar material. Ahora, así de simple, miren. Nuevamente entra la Revolución Francesa, ¿sí? La Revolución Francesa se genera obviamente por el pueblo. ¿Qué sucedía, no? Aparece un médico que se llamaba Quesnay. Él dice, él era médico y él compara la economía con la medicina. Dice, también hay leyes naturales, ¿no? Leyes naturales igual que la medicina. Y él dice algo muy simple, la riqueza la genera el pueblo, los campesinos. La riqueza la genera el tercer estado. Y los terratenientes deben pagar impuestos porque ellos no generan riqueza. Lo que él dijo en cierta parte en su época sonó algo populista. ¿Sí? Dijo, la riqueza la genera la naturaleza, la agricultura. ¿Y quiénes son agricultores? Los más pobres. Entonces, la respuesta en la número 2 sería la otra clave. Las libertades del mercado. Ya que existen leyes naturales. Es decir, el hombre no debe intervenir. Bueno, el Estado no debe intervenir. Sí, luego, a ver, en la época de década de 1930, ¿qué sucede? La crisis de la economía norteamericana. Es la 2E. Así es. Sí, mira, vamos a hacer algo simple. Vamos a ver rápidamente nada más la diapositiva de pensamiento económico, que es muy simple, lo hago muy rápido. Te lo he pasado, Cristel.
Luego Vicente me dio una definición que era neoclásica. La mayoría de las definiciones que ustedes realizan en economía son definiciones neoclásicas, que es la escuela que no le damos tanta importancia, pero es la escuela que ha generado los conceptos que utilizamos. Siguiente, por favor. Es la escuela más importante. Todas las definiciones que ustedes me dan son definiciones neoclásicas. O sea, cuando ustedes me responden, me está respondiendo Marshall, que es neoclásico, me está respondiendo Walras, que es neoclásico, pero ustedes no lo saben. O sea, no son conscientes que están usando sus palabras. Siguiente, por favor. Ya, ustedes cuando se expresan como neoclásicos, que es el color verde. Sus expresiones en economía, por ejemplo, las expresiones de Vicente son neoclásicas. Sus intervenciones, las he estado leyendo, son muy neoclásicas. Me habló de escasez, ese concepto es súper neoclásico. Sí, vamos con la siguiente diapo. Bien, hay que saltearnos el mercantilismo. El mercantilismo, acumulación de metales preciosos. ¿Sí? Proteccionismo económico. Ahora, fisiocracia. Fuente de riqueza es la tierra mediante la agricultura, es decir, los campesinos generan riqueza. ¿No? Los campesinos productores de riqueza, la riqueza la genera el pueblo. Y el pueblo muere de hambre, ¿no? Eso dice que Snyders. Y compara la economía con la medicina. Existen leyes naturales, porque la medicina es una ciencia natural. Dice, hay que dejar que las personas hagan lo que les parezca mejor, sin interferencia del gobierno, porque el gobierno francés era un gobierno caprichoso, no les cobraba muchos impuestos. Ustedes ya recuerdan lo que hizo Luis XVI. Luis XVI no era muy buen administrador. Entonces, mejor Luis XVI, el mejor consejo que te puedo dar es que no hagas nada. Eso le dijo Quesnay, ¿no? El mejor consejo, no hagas nada, ni siquiera te molestes, simplemente duerme todo el día, le dijo. Deja que la gente que sabe trabajar, trabaje. Y el que no sabe trabajar es jefe, le dijo. Siguiente. Aquí viene Adam Smith, ¿no? Nuevamente le da la razón a Quesnay, que el gobierno participe lo menos que pueda, ya que el mercado se va a regular solo, ¿no? El mercado es el que mejor asigna los recursos. ¿Y por qué Adam Smith es el padre de la economía como ciencia? Porque va a identificar leyes. Toda ciencia tiene leyes, teorías o teoremas. Adam Smith va a identificar leyes económicas, la ley de la demanda, la ley de oferta, ¿sí? Y crea su teoría valor-trabajo. Los bienes tienen valor porque el hombre las trabaja, por el trabajo humano. En esta escuela los representantes son Malthus, del que les hablé, Ricardo y un francés. Muchos franceses economistas en esta época. Say, Baptiste Say. Siguiente. Los socialistas hablan en plural. Hablan de colectividades. No se presenta como soy, por ejemplo, Juan Alexis. Yo soy un trabajador, yo soy un alumno, yo soy un hijo, yo soy un peruano, yo soy un estudiante. Nunca es Juan Calderón. Siempre se identifica como un grupo. Yo soy un millennial. Yo soy ¿qué más decía él? Bueno, él decía, yo soy un trabajador. Él divide a la sociedad por clases. Capitalistas, trabajadores, ¿no? Entonces, importante, teoría de la explotación. ¿A quiénes? A los trabajadores en plural. Acumulación del capital, ¿de quiénes? De los capitalistas en plural. La lucha de clases en plural, nuevamente.
No existe una lucha entre los capitalistas y la clase trabajadora en plural nuevamente. Ahora, teoría de valor trabajo, ¿no? Nuevamente la riqueza se genera por el trabajo humano. ¿Sí? Él identifica problemas en la economía y él dice la solución va a venir desde abajo, es decir, desde el pueblo, de los trabajadores. Sí, el francés médico, Quesnay, decía, el pueblo es muy importante. Marx también le va a dar la razón, el pueblo es muy importante porque generan riqueza. Entonces, también va a generar su teoría de la plusvalía. ¿Sí? Siguiente. Ya, todos ustedes por lo general son neoclásicos y no lo saben. Todas sus intervenciones, la gran mayoría de ustedes son neoclásicos. ¿Por qué? Porque ustedes hablan de escasez. Ustedes me hablan de asignación. Ustedes me hablan de qué, cómo y para quién producir. Cuando dice para satisfacer necesidades, eso no lo hubiera dicho Adam Smith, ni tampoco lo hubiera dicho Marx. Eso lo dicen los neoclásicos. Es un enfoque microeconómico, porque hablamos de individuos. ¿Sí? Busca la utilidad o la satisfacción. Énfasis en la competencia. Teoría subjetiva del valor. Y, ojo, usa las matemáticas para los trabajos económicos. El mejor microeconomista es Alfred Marshall, británico. Leon Walras, francés, bueno, que vivió mucho tiempo en Suiza, y Menger. ¿Sí? Entonces, los neoclásicos ya no son como Marx, que habla en plural. Ellos van a hablar de manera individual. El consumidor como individuo. La empresa, pero solamente una empresa analizan. ¿Sí? Y mezclan las matemáticas con la economía. Siguiente. Keynes, el padre de la macroeconomía. ¿Sí? Contexto, crisis del 29, crisis, igual como la crisis del coronavirus. Personas desempleadas con muchos gastos, ya están endeudadas. ¿Qué sucede? La gente necesita primero gastar dinero, pero no tienen dinero, entonces el gasto público, gasto del gobierno, se conoce como política fiscal expansiva. ¿Qué factor van a modificar? La demanda. ¿Sí? Demanda efectiva. Es simplemente, ¿quién podría ser un keynesiano por excelencia? Vizcarra. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo Vizcarra cuando no había dinero? Cuando todos los peruanos, por ejemplo, muchos estaban desempleados. ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan que dio un bono de 700 soles? ¿Recuerdan el bono? La cantidad del bono de Vizcarra. Eso que él realizó fue una política fiscal expansiva. Dijo, las personas tienen necesidades. ¿Sí? No tienen dinero. ¿Qué hacemos? Hay que darles dinero para que gasten, no para que lo guarden, para que lo gasten. Ok, dijeron. Entonces le vamos a dar bono. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a reorientar la demanda. Entonces él acepta, le da la razón a Marx. Bueno, en la economía hay un problema, pero la solución la va a dar el Estado, no el pueblo. El Estado va a dar la solución a las crisis. ¿Sí? Siguiente. Milton Friedman. Él lo que va a criticar es la inflación. ¿Sí? Dice, la inflación, va a criticar la inflación. Va a criticar lo que es la emisión inorgánica. ¿Sí? Y va a hablar mucho sobre el dinero.
políticas monetarias. La escuela que habla mucho sobre el dinero es monetarismo, ¿no? El nombre también te da una idea, ¿sí? Ahora vamos con las preguntas. Ahora sí, vamos con la 3. En la década de los 30, ¿qué planteó Keynes para restablecer el equilibrio de la economía? Lo que hizo Vizcarra, ¿no? No teníamos dinero, estábamos endeudados, no podíamos salir a trabajar y necesitábamos gastar en alimentos. Vizcarra te dio un bono. ¿Para qué te dio el bono? Para que inviertas. ¿Para qué te dio el bono Vizcarra, por ejemplo? La 3E. Quería que aumente la demanda, o sea, que nosotros gastemos dinero. ¿Sí? La 3 sería aumentar la demanda. La 4. Friedman explica la teoría monetaria. Existe un problema con el fenómeno de... ¿Qué era lo que criticaba la escuela monetarista? La inflación. Sí, la inflación. La inflación hace referencia a los precios, y los precios son fenómenos monetarios. Los monetaristas, más que demanda, oferta, solamente se va a centrar en dinero. Sí, la inflación es una alza de precios. La número 5. Según Malthus, la forma de restablecer el equilibrio entre la población y la producción de alimentos, ¿cómo se daría? ¿No? Se cree que en el 2050 la población alcanzará los 50.000 millones. ¿Qué diría Malthus? Robert Malthus, el que le escribió una carta a su padre. ¿Qué diría Robert Malthus? ¿Cómo la naturaleza va a restablecer el equilibrio entre la cantidad de habitantes y la producción de los alimentos? Sería reduciendo la población. Va a ser muy criticado Malthus por esas palabras. Uno de los efectos negativos del excesivo consumo en el mundo sería a ver, la pregunta 1 era productividad, la D. Un efecto negativo del exceso del consumismo. La pregunta 6. La letra 6, efecto negativo del consumo. Chicos, sería la A, ¿sí? La 6A. La 7 es monetarista, ¿ya? ¿Saben por qué? Porque esa ecuación es B de velocidad del dinero, P de precio del dinero, Q de cantidad de dinero y M de masa monetaria. La única escuela que habla de dinero es monetarista. A ver, la 8 es... Claro, la 8. ¿Quién dice que la economía está dirigida por una mano invisible? Es británico. La 8.
¿Qué economista dice que la economía está dirigida por una mano invisible? A ver, ¿cuál es la B? Sería Adam Smith, el padre de la economía. Claro, Adam Smith. ¿Quién es Keynes? ¿Un pensador clásico, un socialista, un macroeconomista o un francés? Para empezar, Keynes era británico. Hablaba inglés. ¿Quién es Keynes? Es el padre de es el padre de algo. Claro, es el padre de la macroeconomía. Claro. ¿Quién decía que mientras la población crecía en forma geométrica, los alimentos crecían solamente en proporción aritmética? Es decir, que la población crece demasiado rápido en comparación con los alimentos. Claro, es Malthus. A ver, les hago una pregunta. ¿Cuál es los que son de Lima, cuál es el distrito que tiene mayor cantidad de habitantes en Lima? Claro, es San Juan del Lurigancho. ¿Cuál es el país que tiene mayor cantidad de habitantes a nivel mundial? ¿Cuál es el país que tiene mayor cantidad de habitantes? Es un país que sufrió hambrunas no hace mucho. ¿Será Bangladesh? Claro, es China. Bangladesh es el país que tiene la mayor cantidad por metro cuadrado. O sea, es decir, que si divides la cantidad de habitantes entre superficie, tiene la mayor cantidad de habitantes por metro cuadrado. Es decir, en un pequeño espacio viven demasiadas personas. Ok, vamos con la 11. No, o sea, estaba interesante tu punto de vista porque has ido más allá. O sea, has asociado, has hecho un buen análisis porque en sí te has referido a lo que es metro cuadrado. O sea, habitante por metro cuadrado. Incluso hay un premio Nobel que nació en ese país, si mal no recuerdo. Bueno, ¿con qué obra se dio origen a la economía capitalista? Que es la obra del padre de la economía. Claro, es. Ahora, ¿quién escribió El Capital? Es Marx. ¿Quién escribió la B? Adam Smith. O sea, es la respuesta. La C la escribió Malthus. La D la escribió un francés, fisiócrata, antes de Adam Smith, la tabla económica. Así. Y la E la escribió Keynes, teoría general del trabajo, el interés y el dinero. ¿Por qué usó la palabra general? Porque lo abarcaba todo su obra, macroeconomía. 12. Sostenía que la riqueza se basa en el trabajo humano. Un representante de esta escuela escribió un libro de una fábrica de alfileres, en donde hablaba sobre una fábrica de alfileres. ¿Sí? Era británico. Exacto. Es la letra I, los clásicos. Importante. Entonces los clásicos
Por ejemplo, Adam Smith, ¿qué decía? Identifica leyes naturales, por eso ya se considera una ciencia la economía. Va a escribir sobre la teoría valor-trabajo, que el trabajo humano le da valor a la mercadería. ¿Sí? La mano invisible, también va a hablar los clásicos de la mano invisible. ¿Sí? Vamos con la 13. Publicó su obra Cuadro Económico. Expuso los fundamentos del fisiocratismo. Obviamente él fue un francés antes de Adam Smith. La fisiocracia es François Quesnay, la D. Han traducido su nombre a Francisco en la clave. Para los marxistas, el único elemento que crea riqueza para los socialistas, ¿cuál es el único elemento que crea riqueza? El trabajo humano, la fuerza de trabajo. La 15, que es la más interesante. Dice, para los socialistas existen dos clases de capital. Ya solamente son dos escuelas las que dividen el capital. Los socialistas y los neoclásicos, que vienen después de los socialistas. Los neoclásicos lo van a definir desde el punto de vista de la circulación. Y los socialistas lo dividen desde el punto de vista de creación de valor. Entonces los neoclásicos desde el punto de vista de la circulación. Entonces, para los neoclásicos, no, la anterior, por favor. La respuesta aquí es la letra B. La letra A es una definición de los neoclásicos. Para ellos simplemente dividen al capital en se mueve o no se mueve. Se queda estático, fijo o circulante. Por ejemplo, fijo es la empresa física, el espacio, las máquinas que no se mueven. Y circulante serían los insumos, la mercadería que va y viene. Los socialistas lo dividen desde el punto de vista, ¿da valor o no da valor? Entonces, ¿valor constante o valor variable? Sería la B. Los socialistas lo dividen así. Para Keynes, la ley de Say era ineficaz. Decía, toda oferta crea su propia demanda, ¿no? Estábamos en la crisis del 29 y eso no es cierto. La 17. En que los estados extendieron sus dominios coloniales en busca de metales preciosos. La misma razón por la cual los españoles llegaron a América. La 16 es la C. La 17 es la C. Ya no la hemos estudiado mucho, pero es la C, la 17. Mercantilismo. Mercantilismo, ¿no? 1500, hasta 1400, todavía eran mercantilistas. La 18, ¿no? Economistas clásicos. Aquí hay uno que ustedes no conocen mucho.
Ya, que es Ricardo, ya. Pero la respuesta es Ricardo, Adam Smith y Malthus. Sería uno, 3 y 4, la B. Y de aquí quizás ustedes no conocen a Ricardo, pero Ricardo va a escribir sobre la renta. Sí, va a escribir sobre la renta. Sucede de que Adam Smith fue el padre de la economía, ¿no? Cuando Adam Smith deja de escribir, deja un vacío intelectual, que fue, ese vacío intelectual lo tomó luego Ricardo, ¿no? Que era un hombre muy inteligente, muy instruido, que había leído a Adam Smith y también hizo sus propios aportes. Más recordado es Adam Smith, sí, pero luego Ricardo también fue un clásico, solo que es menos recordado. Pero en su época tuvo más reconocimiento que Adam Smith incluso. 19. Economistas clásicos o liberales. Según ellos, ¿quién puede asignar mejor los recursos? Diecinueve. Sebastián. Excelente, ya. Bien, mira, aquí vamos a pensar un poco antes de acabar. Por ejemplo, yo puedo saber qué es lo que ustedes necesitan. Por ejemplo, acá creo que somos 20 aproximadamente. ¿Ustedes creen que exista una persona? ¿Ustedes creen que el ministro de Economía? ¿Ustedes creen que el presidente? ¿Ustedes creen que existe una persona que sepa lo que ustedes necesitan, lo que ustedes quieren? ¿Ustedes creen que hay una mente, un solo cerebro que puede saber qué es lo que ustedes quieren? Ustedes quieren, por ejemplo, más con qué cantante traer al Perú. ¿Quién determina qué cantante entra al Perú? ¿Quién determina qué marca de celular vamos a importar? ¿Quién va a determinar? ¿Usted le gustaría que una persona les escoja sus carreras? Yo digo, ¿no? ¿Sabes qué? Al Perú le hace falta técnicos. Todos ustedes van a estudiar una carrera técnica. Y ya no estudien más. ¿Les gustaría? Por ejemplo, la carrera universitaria. Antes los hijos heredaban el oficio de los padres, por ejemplo, de generación en generación. Entonces, según los clásicos, el mercado son las miles de decisiones. No existe una persona que impone, sino son miles de decisiones que interactúan. Sí, miles de decisiones, miles de mentes al cual le llamamos mercado. En el mercado son las decisiones que interactúan por sí solas. Por ejemplo, hace poco, vino Coldplay. ¿Quién lo trajo? ¿El Estado? A Coldplay, ¿por qué Coldplay vino a Perú? ¿Por qué no se fue a Chile, a Francia? Fueron muchas decisiones. Uno, las personas que quieren oírlo. Dos, las personas que van a pagar para que él venga. No, los productores. Ellos también quieren venir. Entonces se encuentran varias decisiones y ellos pueden venir al Perú. Entonces, para que haya, por ejemplo,
Internet, para que ustedes tengan internet, ha sido no solamente, o fueron varias decisiones que interactuaron para que ustedes tengan internet. El que te vende el internet, ustedes que necesitan el internet. Entonces la respuesta sería la B. Ojo, mercado, entonces es un lugar donde interactúan ofertantes, demandantes, ¿no? Productores, compradores. Y son miles de decisiones que interactúan sin que haya alguien que las guíe. ¿Sí? Entonces, para los clásicos, quien asigna mejor los recursos es el mercado. El mercado son todas las decisiones que interactúan, ¿sí? De manera libre. ¿Sí? Por ejemplo, ¿alguien entiende o tiene alguna duda sobre qué es mercado? Porque créanme que yo, por ejemplo, me confundía porque pensaba que mercado era un espacio físico. O sea, mercado pensé que era pues como el lugar donde se venden los productos. Pero el mercado también puede ser abstracto, o sea, por ejemplo, puede ser virtual. Es una situación. Es una situación, más que no es un espacio físico. Incluso puede existir un mercado de elementos ilegales, por ejemplo. Por ejemplo, si yo hablo de contrabando, ¿es un mercado? Si yo hablo de venta de drogas, es un mercado negro o un mercado ilegal, pero sigue siendo un mercado. Porque están miles de decisiones que interactúan de manera libre. Sí, pero en realidad la definición exacta es donde se encuentran ofertantes y demandantes, ¿no? Pero libremente, la palabra libre, nadie los ha obligado. Si te obligan, pues ya no es comercio, ¿no? 20. La expresión el gobierno debe intervenir aplicando políticas fiscales, ¿a qué doctrina corresponde? Hay una escuela que dice los problemas de la economía los soluciona el Estado, no el pueblo. Es el padre de la macroeconomía, ¿no? Es keynesiano. ¿Y por qué la 20 es la E? Porque la macroeconomía estudia agregados. ¿Qué son agregados? La suma, ¿no? Por ejemplo, la macroeconomía te va a analizar el desempleo, el PBI, la producción nacional, la inflación. Sí, la 21. ¿Acaba en la 20 o en la 21? Creo que hay una más, la 21, estamos arriba. Monetario, teórico que plantea que el equilibrio monetario es fundamental. Es Milton Friedman. Milton Friedman, que es uno de los economistas que mejor se expresaba. Tiene muchos videos en el YouTube en donde él interactuaba con los estudiantes de varias universidades. Era muy comunicativo, Friedman. Ahora, ¿alguien me puede explicar qué es el mercado con sus propias palabras, con el micro, o sea, en voz? ¿Qué entienden por mercado? Recuerden que cada ciencia
va a darle un nuevo significado a las palabras. ¿Sí? Aquí es importante la definición. ¿Sí? Cada ciencia le da un valor, un significado diferente. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de distribución en proceso productivo, en el proceso de la producción, estamos hablando de pagos, porque la economía adopta esa palabra y le da un nuevo significado. Entonces, la economía va a tomar la palabra mercado, ¿no? Y le va a dar un nuevo significado. Claro, es una situación. Claro, puede ser un espacio virtual, ¿no? Es que lo que pasa, tu definición es buena porque es más moderna, ¿no? Porque antes no existía, en el tiempo en que se creó, o sea, se robó esta palabra, no existía el internet. Entonces, no tomaban en cuenta el espacio virtual. Pero claro, ahora si alguien lo vuelve a definir, tiene que ahora utilizar esas palabras, ¿no? Es un espacio, una situación físico o virtual, ¿no? En esa época no existía el internet, ¿no? Pero claro, podemos añadir esa palabra. Es una situación, ¿no? Física o virtual donde se encuentran demandantes y ofertantes. Ojo, yo quiero que ustedes tengan en claro, por mercado, la palabra libertad, libre, donde interactúan muchas personas libremente. ¿Sí? Hay libertad. Libremente interactúan en lo que se conoce como mercado, que no es un lugar donde venden verduras y ropa, no. La economía le da un nuevo significado, que es una situación. Es como, por ejemplo, ¿qué pasa si yo me pongo a cantar y ustedes me escuchan? Estaría dando un concierto, ¿sí o no? Porque la situación así lo determina. O por ejemplo, si un padre católico se pone a predicar y todos lo escuchan, podríamos decir que ustedes son una iglesia y todos los días ustedes van a escucharlo. Yo podría decir que ustedes son miembros de una iglesia, pero están en la calle, pero somos una iglesia, pero están en la calle. Es la situación ya genera que, o sea, la situación en la que se encuentran ustedes escuchando, por ejemplo, una predica de un pastor. En esa situación ustedes serían una iglesia, aunque estén en la calle. Y si están escuchando una prédica online, ¿no? Por ejemplo, los padres católicos están dando misas online. No es iglesia porque están online, ¿no? O sea, la situación, el hecho que ustedes lo estén escuchando voluntariamente, nos los convertía en miembros de una iglesia, pero de forma virtual. Entonces, los mercados es una situación, ¿no? Puede ser casual que alguien venga y se te ofrezca un collar. Te está vendiendo y tú lo estás comprando. En esa situación se puede decir que es un mercado, ¿no? El mercado de la venta de collares. ¿Sí? No necesariamente tienes que ir premeditadamente, ¿no? Entonces, mercado es una situación donde tú interactúas libremente, ¿no? Compradores y vendedores. Ofertantes, perdón, y vendedores. Sí, bueno, eso sería todo por el día de hoy. Estos materiales se los vamos a pasar al grupo. Si tienen una duda con alguna pregunta sobre economía, me pueden escribir también, ¿sí? O sobre cualquier otro tema relacionado a las carreras, por ejemplo. Me gusta que me puedan facilitar prospectos, ¿sí? Si es que los tienen, me los pasan, por favor.